pero detuve la grabación. Listo. Muy bien. Entonces, vamos yo creo que en unos 3, 4 minuticos podemos hacer esa instalación. Entonces los llevo allá y voy pasando y todos me muestran que ya tienen creado el proyecto para que vamos avanzando juntos. Ya los estoy asignando. César, por favor, coloca el número del grupo en el que estás. Profe, uno de mis perfiles tiene el número, es el 3. Claro, sino que a mí no me sirve que coloques el número porque así se me organizan. Si no, no se me Ya, organizan, me queda un poco más bueno, desordenado acá. ya, agrégueme, profe, que pena el 3 ya lo cambio, pero uno de mis sesiones tiene el G3, la del teléfono, creo, si no estoy mal. Listo, ahí ya estás. Ahorita lo cambio, profe, qué pena. Vale, no te preocupes. Alguien del 2 me falta acá, listo. Vamos al 5. Ya les envío, estoy configurando los grupos, ya les envío, ya les envío. Pin, pin, pin. Listo. Bueno, demos 4 minuticos hasta las y 46. Yo voy pasando por cada uno de los grupos. Hola, profe. ¿Listos? ¿Están creados? Hola, profe. Yo vi bien, profe. Sí me salió correcto. Todo fue creado con éxito. El proyecto está abierto con el Visual Studio Code. Sí, profe. Daniela. Y ahorita lo estoy instalando, es que no tenía el Node y se trabó el compu. Ay, Daniela, por Dios, por Dios. Listo, voy al otro grupo. En eso no nos Ay, tenemos que demorar nada, nadita. me toca las cosas y me daño. Bueno, ya regresamos. ¿Listos? ¿Estuvo instalado? Buenas, profe. Hola, profe. ¿No más? Aún, Hasta aún. la instalación, sí, ya lo del Sequelize, todavía no. Ah, no, 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 vamos paso por paso. Hasta ahorita he creado el proyecto porque ahí necesito explicarles también cositas. Volví, qué pena, me cayó el internet. Juan Esteban Yanguatín, ¿vas ahí con nosotros? ¿Dónde? En el cuarto punto. Profe, esto le estaba preguntando a los compañeros, lo que pasa es que en el mouse me toca darle permiso, entrar por el administrador general. Entro por sudo su, ¿sí? Ajá. Sudo su y ahí copio el npm install -g nodemon. Sí, aunque no debería ser necesario. Pues depende cómo tengas la instalación, ¿no? Y No, el pero usuario que abro la estés dando. consola normal, como la he abierto siempre, pero al generar el comando de npm install me ¿Te da pide un error. permisos? Permiso, sí. Entonces puedes hacerlo con sudo su y te vuelves superusuario, si no solo su y luego el npm install. Ah, ya, ok, gracias. Listo. Bueno, Juan, ahí vete poniendo al corriente, ¿listo? Voy al grupo Sí, sí, 3. sí. Ese Parece no que es es donde dice el llegó, profe de que sí, se presenta tienes el el problema. problema que el otro compañero.
No, ¿Listos? yo aquí tengo los comandos. Entró uno. Entré yo. Ah, otra voz. Entró el profe. Profe, sí, aquí ya vamos en el punto en el cual se presenta el problema. Listo. Ahí hay que cerrar la consola Ajá. y abrir una nueva consola como administrador. Shift, clic derecho. No, no, no. Ahí como administrador. No, en Entonces Power. ve al inicio, CMD. PowerShell, mejor. Power que es como administrador. Eso, y ahí clic derecho, ejecutar como administrador. Ok. De los comandos. Se Sí, los yo aquí envío tengo los comandos. Ah, listo. Ah, envíamelo, profe, haga el favor. Envíamelo. Qué pena. Envíamelo. En el Listo. grupo está, yo te lo envío. Ahí se los Sí, envío. envíamelo. Ajá. Ahí Por está. aquí, por el chat, profe. Ahí ya te los envié al chat de Zoom. Ya que estamos Solamente aquí, uno, profe. pues, que ahí ya debería quedar. A ver, se los voy a enviar al grupo de Eso es. WhatsApp también. Ahí Y dale que sí. ese es, ok. Tiene que ser, tiene que ser S mayúscula o diferencia entre las minúsculas. No, ahí ya está. Ahí ya quedó. Ahora cierra esa. Ajá. Sí, Listo. Y abre nuevamente la consola y ejecuta el comando. Así mismo como con Shift. Sí, ahí ya con Shift. Ok. Digamos en este de aquí. Express, ejemplo. Bueno, bueno. Perfecto. Listo. ¿Los demás cómo les fue? Ahí mismo vamos. Profe, creo Ahí que mismo, ese profe. Ahí mismo es vamos. el cuarto, profe. Faltaría uno. Ah, no, ahí ya está. Ahí ya Sí. queda creado el proyecto. Vayan abriéndolo con el Visual Studio Code, ¿no? Ok. Listo. Me voy al grupo 4. Prego, profe. Está perfecto. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Profe, Hola, Sí. profe, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿No estuvo listo? Bien, profe, sí. Yo creo que todos, profe, sí. Listo. Me voy al otro grupo entonces. profe, Dime. eh, o sea, yo sí pude hacer la instalación, pero al momento de instalar, o sea, en la primera consola que usted nos hizo, la que no era del equipo que estábamos instalando, a mí me salieron unos mensajes diferentes. ¿Cuál será? ¿Los tienes ahí? ¿Me compartes pantalla? Sí, le puedo compartir. Perfecto. Esta es una captura de él. Entonces aquí, este, Install Express Generation. ¿Qué versión de Node tienes? La 18.16. Ya, pero no, ahí no hay problema. vale. Así porque del resto sí, entonces esa era la pregunta que tenía. Listo, listo, no te preocupes, no hay lío ahí. Listo. Gracias, profe. Listo. Pues voy al otro grupo. Gracias. ¿Listos? ¿Todo creado? Sí, profe, pues yo ya tengo corriendo. Ujú. Los compañeros. David, Oscar, Sí, profe, de mi parte, también lo tengo corriendo. Sí, Lohani. profe, ya está funcionando acá. Sí. El mío Bien, también, profe, ya está levantada. listo, me voy al grupo 6 y luego vamos a la sala principal. Mi grupo favorito. Ave María, bendito sea el Señor. Profe, por aquí antes de que empiece, y no quitándole mucho tiempo, tenemos al compañero Cheo. No, lo tengo aquí al lado, solo que no me puedo conectar por lo que el Ah, internet de la listo, casa de listo. él está malo, ¿yo? Algo Listo, así. no se preocupe. Yo, ¿Van profe, bien? por aquí estoy, profe. ¿Van bien o siguen enojados?
Sí, no tenía internet, profe, en la casa, me vine acá de compañero Chucho a trabajar. Perfecto, hombre. Bueno, pues. Listo, más tardecito charlamos de la situación del grupo, ¿no? ¿Ya Ah, funciona listo. todo? No, todo bien, profe. Listo, entonces volvamos a la sala principal. Profe, pero no verificó, no va a verificar ninguno de nosotros. Confío ¿Cómo en va? ustedes, soy un hombre de fe. Ok, ok, vale, vale. Listo, vamos a la sala principal. Bueno, eh, listo. Ya todos ustedes tienen su proyecto en ejecución, todo está en orden. Ahora sí, vamos a comprender un poquito cómo funciona el API. Aquí pues tenemos un conjunto de carpetas que ahorita vamos a analizarlas, qué es cada una de ellas, pero vamos a entender primero cómo es que se va a componer este proyecto. Quiero que, yo sé que son horas de cena, pero quiero que se imaginen una panadería. Entonces, en la panadería nosotros, ¿qué encontramos o qué vamos a hacer? Pues vamos a comprar pan, ¿cierto? Y usualmente, ¿cómo está la panadería? ¿O qué pasa cuando ustedes entran a la panadería? Huele a pan. La vitrina. Exacto, encontramos una vitrina. Entonces, por aquí en la vitrina, que huele a pan también, vamos a encontrar diferentes tipos de pan. Está la palanqueta, está el pan de coco. Bueno, por aquí voy a hacer algo que simule ser un pancito de coco. Está el pan de queso, ¿cierto? Pues hagámoslo algo así. Está el pan de miga. Diferentes tipos de panes. Que eso es lo que oferta la panadería, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un web service o un backend o un API o, bueno, un conjunto de endpoints, lo que tenemos es un conjunto de servicios que ofrecemos, un conjunto de elementos que pueden interesarle ¿a quién? Al cliente. Al cliente, por acá estamos nosotros como clientes. ¿Listo? Ahora, como nosotros nos vamos a concentrar en la parte del negocio, en la parte del backend, vamos a dejar a un ladito el cliente y nos vamos a concentrar solamente en la panadería. Y todos estos productos que se ofrecen son los servicios o los endpoints que están ofertados, que yo tengo para entregar servicios. Entonces yo tengo el pan de coco, la palanqueta, el pan de queso, el pan de miga. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a la panadería como cliente, yo miro y digo, ah, bueno, quiero comprar 5.000 de pan de coco, por ejemplo. Entonces le echo ojo a este. ¿Y qué sucede cuando yo quiero comprar 5.000 de pan de coco? ¿Qué hago para obtener esos 5.000 de pan de coco? Lo pide. ¿A quién le pido? Nuevamente la vendedora. A la persona que está vendiendo.
Entonces, por aquí está con su delantal, su gorrito. Y la persona que está vendiendo dice, ah, listo, yo le vendo sus 5.000 de pan. Esta persona sabe dónde está el pan. Y muchas veces creo que nos ha sucedido, sobre todo cuando uno compra tortas o algo así, lo que hace esta persona no es tomar lo que está en la vitrina porque es de muestra, sino que viene y por acá atrás hay unas canasticas, ¿cierto? Donde está el pan o unas bandejas y ahora ella sabe que usted quiere de este, pero en realidad toma una bolsita de esas azules rayaditas, toma una bolsita de esas y viene y toma los panes que están acá en la bandeja y estos son los que le empaca a usted. Porque los de acá pues son los de mostrar, los de la vitrina. Entonces le empaca ahí sus pancitos y se los entrega. ¿Listo? Se los entrega y usted se va. Hasta aquí tenemos ya todo el backend explicado. ¿Por qué? Porque aquí están los servicios que yo oferto. La señorita o el caballero que nos atiende es quien controla, el controlador controla lo que yo necesito y me resuelve, miren, porque yo le pido al controlador que un producto que está ofertado en la vitrina, un servicio que está ofertado en el API. Se lo pido al controlador y el controlador sabe qué hacer. Él dice, ah, los panes de coco están en esta canasta de aquí, donde estos elementos, los panes vienen a ser los datos, ¿cierto? Y esta canastica en donde están los datos viene a ser la base de datos. Y ahora, esta bolsa, ¿qué será? Esa bolsa es, miren que la bolsita me sirve a mí para llevarme los panes desde la panadería hasta mi casa. Es el elemento que a mí me sirve para transferir la información. En este caso, nosotros como bolsita de datos utilizamos un formato que se denomina JSON. Entonces, aquí está todo, miren. En esta sencilla panadería tengo absolutamente todo. Por lo tanto, ahora si yo llevo este gráfico a un nivel diferente, ya lo hago con una notación pues más próxima, un diagramita más próximo a lo que a nosotros nos interesa. Supongamos que estas capas de aquí vienen a ser las capas del web service, del backend, en donde hacia acá, de aquí para acá, está todo lo que el cliente puede acceder. Entonces el cliente llega por aquí, pin, y dice, yo necesito ejecutar este servicio de acá. Necesito ejecutar el servicio que me trae todos los usuarios. Aquí hay una ruta ofertada en un conjunto de rutas. ¿Listo? En un conjunto de rutas, ahí hay una ruta ofertada que es la que me interesa. Cuando yo le digo, vea, yo quiero ejecutar esta ruta que es la de los usuarios, le voy a cambiar aquí, pongámosle más bien la ruta de los usuarios. Cuando yo pido los usuarios, hasta aquí yo ya sé que está esa ruta, pero ella solita no puede resolverse, necesita de la señora de la panadería, necesita de un controlador. Y aquí puede que hayan varios controladores. Controllers. ¿Listo? Y este controlador lo que va a hacer es resolver esa solicitud de los usuarios, pero él no tiene acceso a los datos directamente. Los datos van a estar aparte, fuera de nuestro backend. La base de datos me refiero, ¿no? Entonces por acá voy a colocarme en color anaranjadito el motor de base de datos. Rayos. Anaranjado, moradito. Esta es mi base de datos. Esta es mi base de datos. Entonces, yo aquí hasta el controlador tengo chance de responderle acá. Pero de aquí para acá necesito a alguien que me ayude a comunicarme con la base de datos. Y ese alguien que me va a ayudar se denomina, bueno, hay dos denominaciones aquí. Voy a colocar las punteaditas, porque sí son relevantes. Aquí voy a hacer de esta manera. Listo.
Se suelen denominar los DAO, pero todo soportado a través de un ORM. ¿Qué es DAO? Miremos la sigla. Meaning of DAO. Entonces, software engineering. Miren, se llama Data Access Object. Eso es un DAO. Entonces, ese DAO, ese Data Access Object, me permite, como su nombre lo dice, me permite acceder a los datos. Es un objeto de acceso a los datos. Entonces, yo con ese Data Access Object puedo hacer el soporte, brindarle el soporte a este controlador. Él es el que me dice, vea, yo sé dónde está la canasta de los panes. Esta es la herramienta que yo utilizo para ir a sacar de la canasta los panes que necesito. Pero este señor no se entiende directamente con la base de datos. Él no le habla en SQL. No le habla en SQL. Él se entiende con una herramienta que se llama ORM. Miremos qué significa la sigla ORM. Object Relational Mapping. Mapeo de un objeto relacional. Entonces, un objeto relacional, pues es lo que nosotros tenemos en una base de datos. No es otra cosa. Es eso, justamente. Entonces, este señor ORM se encarga de mapear los objetos que están en la base de datos. Por lo tanto, aquí, y la voy a dibujar con este azul, aquí hay una relación bien importante. Aquí, entre estos dos. ¿Y para qué me sirve ese ORM? ¿Por qué no puedo hacer la consulta directamente? En realidad es una muy buena práctica de implementar el ORM con el fin de hacer mi software más escalable y poder diferenciar muy bien la capa de los datos con la capa del software. ¿Por qué razón? Nosotros usualmente ya cuando iniciamos a construir software, en nuestra mente estructuramos el siguiente pensamiento. Decimos, bueno, una entidad que tiene estos atributos, bueno, se llama así, y tiene este atributo y este atributo, se va a convertir en mi programa en una clase, que esa clase va a tener este nombre, que va a ser el mismo del de acá, o usualmente se coloca el mismo del de acá, va a tener estos atributos de aquí, que usualmente son los mismos del de acá. Puede que ahí ya se agreguen algunos más, ¿no? Pero representan así. Y tiene, y esto lo voy a poner en verde, porque esto pasa solamente en las clases, tiene unos métodos también, que eso ya no existe acá. Acá no hay métodos, porque este es un espacio de almacenamiento de datos nomás. Este es un espacio de codificación, de administración de los datos. Se suele tener esta representación. Entonces, no es lo mismo para nosotros, lo que les digo, cuando iniciamos a desarrollar, puede que esto se represente o que sea lo mismo. Si yo tengo 10 tablas en la base de datos, puede que ya tenga 10 clases en el proyecto, pero no es lo mismo, porque esta es una representación en vista del software. Esto ya representa un objeto lógico o un elemento de la lógica del negocio. Mientras que acá simplemente es un almacén donde yo guardo los datos. ¿Y qué me permite el ORM? Me permite conectarme a la base de datos, mapeando esas entidades para convertirlas en objetos o en clases más bien, convertirlas en clases que yo puedo utilizar acá en mi programa. Y algo más poderoso además de ello, digamos que, voy a colocar aquí un comodín, un asterisco. Digamos que este señor sabe hablar de todo, pues de todo entre comillas, ¿no? Porque ahí ya entran las restricciones. Entonces miremoslo de la siguiente manera. Pongámonos un ejemplo, y a mí me gusta usar mucho el ejemplo de un viaje. Entonces, supongamos que nosotros nos vamos de viaje a Rusia.
Hace unos años pudimos haber ido al Mundial de Rusia, ¿no? ¿Qué les preocuparía a ustedes de irse a Rusia de viaje? El lenguaje. El idioma que hablan allá, el lenguaje que hablan en Rusia, ¿cierto? Y la guerra. Bueno, claro, también en estos momentos la guerra. Pero principalmente el lenguaje, porque yo cómo pido un plato de comida, cómo pido un taxi, cómo me comunico con la gente, cómo pido una habitación. Es Con señales. fundamental saber entenderse o hacerse entender, con señales puede ser. Entonces, el lenguaje es fundamental. Ahora imagínense si usted sabe hablar ruso, entonces ya no le va a preocupar eso, ¿cierto? Ya va y viaja tranquilo. Listo, usted ya sabrá hablar ruso, pero resulta que de Rusia usted dice, no, hay una promoción o me gané un viaje para Alemania. ¿Qué le preocuparía nuevamente? Conocer el lenguaje que hablan en Alemania, pues saber alemán, que va a tener el mismo problema. Y resulta que usted también aprende alemán. Ya sabe español, alemán y ruso. Se va a Brasil luego, ya tiene que aprender o ya aprende portugués. Eso es lo que hace el ORM. El ORM lo que hace es decir, vea señor, yo sé entenderme con estos lenguajes, por ejemplo, con Postgres, con MySQL, con SQL Server, eh, con Oracle, ¿cierto? Con varios lenguajes. Entonces lo que me dice a mí es, vea señor, viaje conmigo, porque usted va a utilizar esta notación de objetos, esta notación de clases. Y esta es muy frecuente entenderla para los programadores. Viaje conmigo, que yo me encargo de traducirle. Yo me encargo de entenderme con el destino a donde vamos, con el motor de base de datos que vamos a implementar. Entonces, esto es lo que hace un ORM. Me mapea los objetos, entendiéndose con cualquier motor de base de datos, ese cualquier entre comillas, repito, porque puede que esté sujeto a las restricciones de las tecnologías, eh, pero yo no me preocupo por eso. Eso me permite dos cosas. Me permite la simplicidad de llegar a un punto en el que el software, supongamos que nosotros iniciemos utilizando la base de datos, bueno, MySQL, y luego necesitamos esa base de datos MySQL, ese mismo, por políticas de la empresa, dicen que no, que ahora ya no es MySQL, sino que compraron SQL Server. Entonces, la complejidad de ese cambio se reduce a cambiar la configuración del ORM y de la biblioteca del proyecto. Nada más, porque la interpretación o la representación con la que nosotros nos entendemos es esta de objetos, de clases. ¿Listo? De ahí en adelante, ¿quién se entiende? El ORM. Ya no nos preocupamos nosotros por esos posibles cambios de tecnología y tampoco nos preocupamos por aprender explícitamente una función de Oracle, explícitamente una sintaxis de SQL Server, explícitamente una sintaxis de Postgres, o lo mismo con MySQL. Ya no nos preocupamos por aprender eso. Nos preocupamos por aprender a utilizar el ORM. Y en este caso vamos a utilizar uno de los más conocidos y de pronto los compañeros que ya están trabajando en la industria me han de confirmar que uno de los más conocidos y más implementados es un ORM que se llama Sequelize. Sequelize. Bueno, ahorita en la guía lo encontramos. ¿Listo? Entonces, así es como va a funcionar nuestra aplicación. Esto es lo que está en la guía y así es como vamos a hacer nosotros ahorita la implementación. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Yo dije me quedé solo. Bien. Entonces, ahora sí podemos entender qué es lo que creamos acá. Bueno, hay algo fundamental que en todo proyecto de Node vamos a encontrar, que es este archivito, package.json. ¿Listo? Aquí lo vamos a ver, ustedes lo tienen en el proyecto y lo van a tener muy posiblemente con las mismas líneas del archivo que les muestro aquí. Ese proyecto o todo proyecto de Node tiene este package.json porque como les decía, ¿no? Acá nosotros podemos tener unas bibliotecas de manera general y otras bibliotecas para el proyecto.
Entonces, en este archivito se describen las bibliotecas del proyecto. Miren, en esta sección dependencias. ¿Listo? Pero también se describen los scripts que va a ejecutar con diferentes comandos. Por ejemplo, cuando yo le diga node start, me ejecutaría este comando de aquí. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar nodemon, que por debajo pues va a hacer la ejecución de este comando de aquí, que dice ./bin www. Ahorita vamos porque este www es importante. Aquí también está perdón, la información del proyecto. Entonces, miren, está el nombre del proyecto. ¿Con qué nombre lo creamos? Con el nombre ejemplo WS. ¿Qué versión tenemos? La versión 0.0.0. Y si es privado, sí, ahorita tenemos que es privado. Los scripts y las dependencias. Adicionalmente, tenemos por acá un archivito appjs, que aquí es donde se inician a hacer las configuraciones generales del proyecto. Configuraciones generales importantes del proyecto. Por ejemplo, miren que aquí tenemos una variable. Bueno, primero esta variable de aquí que ya intuimos, ¿cierto? Que es para manejar errores del protocolo HTTP. Pero acá una variable que se llama express y que dice require express. Aquí estamos importando la biblioteca. ¿Listo? Aquí estamos importando express para de ahí en adelante resolvernos la vida facilito, porque miren, si yo marco esta variable, aquí express, luego se dice, invócame express y créame una aplicación. ¿Listo? Y esta aplicación, de aquí ya se configura toda la aplicación que ya tiene el framework. Estamos creando una aplicación utilizando la biblioteca express. Eso básicamente en esta parte de aquí. Bueno, además se agregan otras bibliotecas que nos van a servir pues también en el futuro. Ahorita las más relevantes son Express y esta de PAD, sobre todo para la parte de configuración del motor de visualizaciones. Entonces, bueno, Express está aquí. Por acá, miren, hay dos instrucciones importantes también. Si miran esta palabrita, rutas. ¿A qué hacían referencia las rutas? ¿Me recuerdan? En la vitrina. Eran el servicio que se solicitaba. Exacto, los servicios que yo estoy ofertando, los panes que yo estoy ofertando. Entonces, en estas rutas, miren que las estamos cargando en este archivito app, pero se cargan desde una carpetica rutas que ya las vamos a analizar. Entonces, en este archivito que están las rutas, desde aquí nosotros las jalamos hasta el archivo app. Y miren lo que pasa luego. Luego le decimos a mi aplicación que voy a crear con Express, utilíceme estas rutas. Utilíceme estas rutas que están definidas en esta variable que son las que cargué desde acá, desde este archivo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es diciéndole, vea, yo tengo todas estas rutas, todos estos panes para ofrecerle. Ahora lo que hago en este archivito es ponerlos al servicio. ¿Listo? Cuando configuro estos dos elementos de aquí. Las pongo al servicio y aquí les digo, vea, esto le estoy colocando los letreritos. Esto se lo encuentra solamente diciéndome rosquillas. Esto se lo encuentra diciéndome pan, coco, pan de coco. O en este caso, pues serían los servicios de los usuarios. Y por aquí lo que hacemos es iniciar a ejecutar el servidor. Bueno, se ejecuta por aquí, aquí. Entonces ejecutamos el servidor utilizando diferentes métodos. Aquí controlamos la parte de los errores 404, que claro, pues como son de cliente, este 404 era de cliente, hace referencia al elemento documental, a esa hojita que les mencionaba acá, a esta hojita. Ahí controla, por si acaso yo pido una referencia que no esté. Y aquí ya inicia a resolver o a ejecutar mi servicio. ¿Listo? Que miren que aquí si viene el error 500, que este ya hace parte de los errores de servidor. Entonces, aquí es donde yo estoy lanzando mi servicio. Ahora sí. Aquí es como el main, ¿no? Es el archivito main. Pero cuando nosotros entrábamos aquí al package JSON, cuando lanzamos el programa, lo que hace es ejecutar este www. Que si se acuerdan ustedes por allá, en
en Seminario de Computación 1, ese www, y también en redes y sistemas operativos, esa era la carpetica donde se publicaban las aplicaciones, ¿cierto? El www es también el subdominio para representar la World Wide Web. Entonces, todas las aplicaciones web salían por www. En este caso, como estamos utilizando el protocolo HTTP, pues se hace un símil, ¿no? Pero este www lo que contiene es ya la configuración del servidor. Eso contiene. Y miren que por acá está un numerito y una palabrita reservada, que dice que, bueno, requerimos el archivito app, miren, requerimos un componente de depuración para depurar este proyecto y requerimos el protocolo además, el protocolo HTTP. Y por acá le establecemos el puerto en el cual se va a ejecutar. En este caso, se ejecutaría por el puerto 3000 o por el puerto que esté configurado en el archivito de variables de entorno. Entonces aquí todavía no tenemos esos elementos. No tenemos variables de entorno de ejecución. Entonces, se iría por el 3000. Se coloca al app, por eso es que está requiriendo ese app, se coloca el puerto por el cual se va a ejecutar. Aquí se crea el servidor para que inicie a atender las peticiones, se configura, se dice va a escuchar por este puerto, va a controlar los errores con este objeto y va a estar en modo escucha. Y por acá ya se lanza, acá abajito, bueno, estos son métodos que se invocan, miren, aquí está un error y aquí está el método. Aquí está un listening y aquí está el método, también un listening. Entonces todo esto ya se inicia a ejecutar a través de el método que mirábamos acá en el app. Acá es donde queda ejecutado. ¿Listo? Él invoca todo eso. Por eso el archivo que se inicia es www, pero www requiere de app y aquí ya queda todo listo. Miren que todo este código me lo generó ese comando. El comando express, ejemplo que nosotros utilizamos. Aquí pues ya están las rutas. ¿Listo? En estas rutas pues están divididas para cada uno de los módulos. Se sugiere crearse un archivito de rutas en donde yo aquí tenga agrupadas las rutas de usuario. Y miren aquí en rutas de usuario también requiero de Express. Requiero de un enrutador que me ayuda a resolver las solicitudes, porque toda solicitud llega a través de una ruta. Cuando yo le digo a la señorita o al caballero que me atiende en la panadería, le digo, deme pan de coco, él arma también una ruta mental para saber dónde está el pan de coco y él resuelve esa ruta. Entonces aquí también necesitamos algo que nos ayude a resolver esas rutas. Por eso este enrutador, miren que inicia a recibir diferentes configuraciones. Primero que todo, el enrutador me pide a mí definir el verbo HTTP por el cual se va a trabajar. ¿Se acuerdan de los verbos HTTP o necesitan un refresco de memoria? ¿No es get y post? Hay más, pero sí. Get es uno, post es otro, update y delete es otro, y existen, perdón, put y delete son otros, y existen muchos más. Pero bueno, así, de manera resumida. Incluso tengo el slide también. Tengo el slide. Ese sí creo que me toca desde acá, para no fastidiarlos con mis bellos dibujos. Aquí está. Miren, nosotros en los sistemas de información usualmente nos dedicamos a hacer estas 4 operaciones. Crear, visualizar, actualizar y eliminar. Estas 4 operaciones se hacen en la base de datos. Eso es lo que nos interesa a nosotros, dejar la información creada o insertada en la base de datos, visualizarla desde la base de datos, actualizarla en la base de datos o eliminar en la base de datos. Eso en el nivel del SQL. Pero también nosotros a través del protocolo, porque no accedemos a la base de datos directamente, sino lo hacemos a través, en este caso, de una aplicación, de un backend, pero utilizando el protocolo HTTP.
Entonces, para crear recursos, nosotros podemos utilizar put o post. Pues podemos utilizar cualquiera en realidad, ¿no? Pero los verbos recomendados para obtener también una adición semántica y también unas capas de aseguramiento de la información es, para crear los datos, utilice put o post. Nosotros vamos a utilizar post. Para leer los datos, utilice get para obtener. Incluso semánticamente es coherente, ¿no? Get es deme o sí, pedir. Y aquí select es también mostrar, seleccionar. Y acá leer es justamente obtener o mostrar los elementos que hemos seleccionado. Para las actualizaciones está put o patch, se recomienda put o patch, nosotros vamos a utilizar put y para eliminar está delete. Entonces, volviendo acá, miren que al servicio que yo estoy ofertando, yo le estoy diciendo, señor enrutador, ese servicio ofértemelo a través del verbo HTTP get. ¿Listo? Ya tengo el verbo. Ahora le digo qué es lo que o cómo se va a conocer ese producto. ¿Cómo se va a conocer ese servicio en este caso? En la panadería sería producto. Entonces, imaginémonos que allá el panadero se inventó un postre nuevo. Entonces lo bautiza. El panadero le pone, qué sé yo, mi tierra linda le pone el postre. Y así es como la gente lo va a conocer. Y le ponen una etiquetica, ¿no? En las panaderías a veces uno va y encuentra, supongamos aquí, una preparación que sale así. Y por acá le ponen una banderita en donde dice el nombre. Por ejemplo, mi tierra linda. Mi tierra linda. Así se llama este postre. Y cuando la gente lo pide con ese nombre, con el nombre que está aquí. O bueno, algunos que somos más distraídos le decimos, deme uno de esos de ahí. Pero pues para eso es esta banderita, ¿no? Para que uno diga, deme un postre de esos que se llaman mi tierra linda. Entonces lo mismo está pasando aquí. Deme un servicio que se llama así. En este caso se llama Slash. No tiene un nombre. Simplemente consúmalo como Slash. Pero no vamos a consumirlo así. ¿Por qué? Porque hay una previa configuración acá en app en donde dice, vea, lo que está en este archivo users, que viene desde acá, que es la que estamos mirando, ¿cierto? Usted lo va a consumir como slash users y de ahí lo que esté en adelante. Entonces, este servicio de aquí, como está enrutado desde acá, se pedirá con localhost 2.3000 slash users y de ahí en adelante, ¿qué hay? Ah, no hay nada, solamente slash users. Con eso va a responderme este servicio de aquí. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Están aburridos? ¿Está claro? Sí, profe. Hasta ahí, claro. Claro, profe. Profe. Bien. Jimmy, ¿tienes una pregunta? Sí, señor. Cuéntame. Profe, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre put y patch? Porque yo siempre utilizo put, pero más sin embargo no sé, patch, yo sé que también actualiza, pero no sé cuál es la diferencia de ambos. Bueno, en algunos casos es indicarle, ¿no? Esos son indicaciones que se le da al servidor para que haya un propósito, ¿no? Es como lo de los errores también. La secuencia, o aquí también en el slide tengo, la división de los errores, es como una convención para que se entienda, ¿no? Si a mí me llega un 500, yo ya sé que hubo un error y sé que se produjo en el servidor. Lo mismo pasa con el verbo, ¿no? El verbo me indica pues que ahí vienen unos datos que posiblemente sean de actualización. ¿Listo? Entonces es más como por la semántica, ¿no? Es eso básicamente. A No ver, sin varía en embargo, ningún aspecto. puede Yo variar. tengo un aporte ahí. Dime. Según lo que leí del estándar REST, put se debería utilizar cuando se envía el elemento completo, o sea, envías todos los campos del elemento que vas a actualizar. Con el patch deberías permitir actualizar todos los campos o algunos de los campos del elemento que vas a actualizar. Sí, pero con el put deberías enviar todos los campos. Si no los envías, te los va a guardar como campos en blanco. Entonces esa es como una diferencia también ahí. Perfecto, muy bien. A ver, yo iba
preguntémosle a lo que está de moda, pues. Digámosle a ver al señor GPT-3 que nos dé una respuesta adicional. Entonces vamos a GPT-3, GPT Login. A ver. Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Yo creo que nosotros debemos tener una conversación larga y tendida acerca de esa nueva tecnología, profe. Creo que ¿De tiene que dar GPT? esa conversación. Ajá. Ah, sí. Entré con la canal. Sí, definitivamente. Pero es muy útil, ¿no? Nosotros ya tenemos que ir pensando cómo lo vamos incorporando a nuestras clases y también a las tareas, ¿no? Porque pues la mayoría de ustedes puede que hagan las tareas con GPT y nosotros debemos aceptar esa incorporación. Por ejemplo, los que han tenido exámenes conmigo, en la mayoría de los casos de exámenes prácticos, yo les permito utilizar Internet, porque lo que me interesa es mirar cómo se desempeñan ustedes y saber que comprenden lo que están haciendo. Entonces ahí no hay lío. Y lo mismo nos va a pasar aquí con GPT. Entonces tenemos que irlo incorporando de tal manera que nos permita potenciar, ¿no? Esas destrezas que ustedes tienen. Entonces, digamos aquí, diferencia entre los métodos HTTP, put y patch. Patch, listo. A ver qué nos dice. Son dos formas de actualizar recursos en un servidor utilizando el protocolo, aunque ambos métodos se utilizan. ¿Qué escuchas? ¿Dónde iba? Aunque ambos métodos se utilizan para modificar los datos, hay diferencias importantes entre ellos en cuanto a su semántica, ajá, y la forma en que se espera que se apliquen. Entonces, que me resuma. En resumen, la diferencia principal entre los métodos put y patch radica en la forma en que se espera que se apliquen los cambios. Put requiere que se envíe la representación completa, muy bien, mientras que patch permite enviar solo los campos específicos. Muy bien, tiene el sentido también que nos comentaba el compañero. ¿Quién fue? No mire el nombre. Carlos, profe. Perfecto, muy bien, Carlos Coral. Muy Esa bueno. nota estuvo buena, profe, porque, Carlos, esa nota estuvo buena. La verdad es que yo esa parte siempre me preguntaba qué es lo que pasa ahí. Pensaba que era lo mismo. Sí, sí, en esencia, la diferencia fundamental que tenía en mente era lo que te mencionaba Jimmy, la semántica, ¿no? Porque entre comunicaciones hay que tener un buen sentido semántico. Sin embargo, esta parte probablemente la miré en la U, pero como la parte de telemática yo me he alejado un poco, ya la había removido quizás de mi memoria. Pero está muy bueno, miren, que aquí uno recuerda y aprende también muchas cosas. Entonces, muy buen aporte, Carlos, y muy buena pregunta también, Jim. Listo. Estábamos en esta parte de aquí, mencionando que al enrutador yo le configuro la pregunta, ¿listo? Perdón, la ruta y el verbo. Ahora bien, acá esta funcioncita que se crea tiene unos parámetros que son bien locos, sobre todo estos dos, pues no locos, ¿no? Sino bien coherentes con el protocolo. Cuando nosotros estamos trabajando en web con el protocolo HTTP, hacemos solicitudes y esperamos respuestas. Entonces, llevándolo a nuestro ejemplo, resulta que ahora se puso en contexto algo que antes no. Ahora, nosotros cuando vamos a los centros comerciales y a diferentes lugares, pues imaginémonos que en las panaderías también sucede, nos preguntan, ¿le cobro la bolsa o trajo bolsa? Entonces, cuando nos preguntan eso, usted tiene una solicitud, pero yo tengo una respuesta, que es justamente lo que se configura aquí. Miren que aquí este rec hace referencia a require, perdón, a request, a solicitud, y este res hace referencia al response. Por eso miren,
Yo aquí recibo todos los detalles del request, de la solicitud. Y acá envío todos los detalles de la respuesta. Por eso este es el único objeto que yo estoy utilizando aquí. Simplemente envío la respuesta porque hasta ahorita en esta solicitud no se espera nada. Luego sí vamos a implementar dos cosas importantes. Y hay dos elementos importantes que vienen en la solicitud. En la solicitud vienen los parámetros, ¿listo? Que son los que suelen concatenarse en la URL, y también los datos que vienen en el body usualmente de las solicitudes. Entonces ahí luego ya vamos a mirar la diferencia entre esos dos. Listo, y aquí tenemos hasta la respuesta. No está implementado todavía los controladores, no están implementados los DAO, no está implementado nada. Pero incluso aquí ya podríamos probar nuestro backend. A ver, digámosle. Le voy a decir aquí, Nodemon. Uy. Ah, ya. Miren lo que me sale ahí. Esa es una observación importante que a veces a uno se le pasa. Lo que dice aquí es que yo estoy fuera de la carpetica, ¿cierto? Me está diciendo, use Nodemon en un proyecto o algo así. Porque yo estoy en la carpeta Express, pero aquí dentro tengo mi proyecto. Entonces tengo que ingresar a la carpeta del proyecto. Entonces le digo, ejemplo, WS. Listo. Y aquí sí le puedo decir Nodemon, porque ahí ya lo puedo ejecutar. Sin embargo, me genera unos errorcillos, ya sé por qué es. Y ese es otro elemento importantísimo. Bien, aquí en el package están mis dependencias, ¿cierto? Sin embargo, yo no tengo dependencias instaladas. Y eso es algo también que sucede siempre con los proyectos que están construidos sobre Node. Así como está el package, cuando nosotros instalamos las dependencias, se va a crear una carpetita que yo les mencionaba cuando hicimos lo del git ignore. Les decía, siempre se elimina una carpeta o se ignora una carpeta que se llama nodemodules. ¿Y cómo se va a crear? Vamos a decirle acá o vamos a ejecutar un comando. No sé si estaba en la guía también. Creo que debería estar en la guía. Ajá. Listo. Siguiendo la guía, miren, nos movemos al proyecto, a la carpeta del proyecto con CD, que es lo que yo acabé de hacer. Ahí miren. Aquí. Eso. Ahí está cd./ejemplo. Y luego, dentro ya del proyecto, yo le voy a decir acá npm install. ¿Y qué hace este npm install? Instala los módulos o dependencias del proyecto que están especificados en el archivo package.json. Entonces ahí va a tomar este archivo package.json, va a coger estas dependencias y me va a instalar cookie parser, debug, EJS, express, http errors y Morgan. Entonces vamos a hacerlo. Estando en la carpeta del proyecto le digo npm install. Y listo, él automáticamente ya sabe que el comando npm install lo obliga a ir a buscar el archivo package.json e instalar todas las dependencias. Listo. Ahí dice que ya acabó. Me presenta unas vulnerabilidades igual, que eran las que mirábamos, las mismas 4. Pero ahí digo no demon. Y ahí ya está en ejecución. Está en ejecución en modo depuración en este caso. Entonces, cuando yo le digo no demon, lo que hago es como ejecutarlo, como cuando le dábamos play en el IDE, e iniciar el proyecto a ejecutarse. Y aquí ya tenemos el backend trabajando. Ya tenemos la panadería en funcionamiento. ¿Cómo verifico que está funcionando la panadería? Pues voy y compro panes. Entonces yo voy a ir al navegador y voy a solicitar uno de los servicios. ¿Cuál de los servicios? A ver, miremos. ¿Qué me ofrece? Me ofrece un servicio que se llama Users. ¿Listo? Y aquí dentro de Users, a ver, miremos qué hay. En las rutas de Users hay un servicio que se llama vacío, que se llama simplemente raíz. Entonces voy a consultar. Y como está en ejecución, yo tengo que invocar al localhost. Localhost. Pero
este servicio está ejecutándose por un puerto, ¿no? Como todo servicio se ejecuta por un puerto también. A veces no lo escribimos, pero porque toma el puerto por defecto, que sería el 8080, que es el puerto por defecto del protocolo HTTP. En nuestro caso, recuerden dónde estaba configurado el puerto. Estaba configurado aquí arribita, ¿no? Puerto 3000. Entonces miremos a ver. Le digo puerto 3000, solicito el servicio. ¿Cómo se llamaba? Users. Así está en la vitrina. ¿Y dentro de users qué había? No, no había nada, simplemente slash. Consumo, not found, dice, a ver. ¿Escribí mal algo? Profe, era users en plural, sí. Ah, listo. Perfecto. Escribí mal algo. Miren, incluso ya me está utilizando el error, ¿no? Not found. Listo. Ahí hago la consulta. Esperemos que responda. Algo sucede porque no debe tardarse tanto. A ver, localhost 2.3000 users. Qué raro. Está intentando resolverlo, pero si yo A lo mí me detengo, sale responder con ya, un servicio. ya. Lo que sucedió es que cuando se generó el error del 400, se quedó pegado aquí. Por eso ahorita le di control C y ya me da la respuesta adecuada. Nuevamente, voy a decirle, voy a detener el servicio, limpio, vuelvo a ejecutar con Nodemon, ahí está en ejecución, e invoco al servicio. Entonces le digo localhost 2.3000 slash users. Ahí. Listo. Y ahí sí me dice respond with a result. ¿Listo? Que es la configuración que yo tengo aquí. Miren, respond with a result. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿No preguntas? Muy bien. Vamos a ver entonces qué pasos siguen en la guía. Ya hemos instalado, ya probamos que el servicio está en ejecución y ahora me dice vamos a instalar de manera global para todo el entorno Sequalize CLI. CLI a veces uno tiende a pensar que es una abreviatura de cliente, ¿no? Pero en estos casos es una abreviatura de Command Line Interface. Entonces vamos a hacer la instalación de un Command Line Interface de Sequalize. Que Sequalize es el ORM que nos va a permitir a nosotros conectarnos con la base de datos. Entonces, incluso miremos la documentación de Sequalize. Y aquí nos va a decir para qué motores tiene soporte. Entonces, miremos. Por aquí debe estar. Yo sí lo había visto, pero ya no me acuerdo en dónde. API Preferences. Ah, bueno. Aquí están todas las versiones. ¿Listo? Y pues la documentación de cada una de ellas. Ahorita está en la versión 6. Miremos este Getting Started, por aquí debe estar. Ajá. Aquí me dice, vea, usted puede instalar uno de los siguientes. PG Store para Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite 3, Microsoft SQL Server con Tedious y Oracle. Miren los diferentes motores de base de datos que soporta. Y nosotros ya, con que aprendamos Equalize, podríamos decir que podríamos trabajar con cualquiera de esos motores de base de datos. Bien. Qué pena, yo aquí generé un error. Ya. A ver, muéstrame, compárteme pantalla.
Hiciste la instalación de los módulos. A ver, muéstrame el proyecto. Muéstrame en el Visual Studio Code. Falta instalar los módulos. Te saltaste un comando de pronto, el punto 6. Ve a la consola. Dale control C para matar el proyecto y dale npm install. Después de que ya haya finalizado ese, ahí ya le das la ejecución, ya le puedes decir una demon. Ahí dale no demon. Listo. Gracias, profe. Con gusto, hombre. Profe, a mí también me salió un error, profe, para que me A ver, dale, ayude ahí. compartir la pantalla. Ya. Error feísimo, yo. Maximiza la consola para poder leer el error bien. Ya. Intenté agregarla de la guía, la siguiente. No, es que mira que ahí lo que estabas intentando era cambiarte de directorio a un directorio que no existe. Eso es lo que te está diciendo. No se Sí, encuentra ya con está otro en de el acceso. directorio. Ujú. Dale limpiar, limpia la consola, CLS. Dale, control C, dale. Listo, CLS. Y dale nuevamente npm install. Le diste nmp. Uy, npm, ahí está, install. Install, ajá. Y ahí lo mismo que el compañero. Después de que acabe la instalación ya puedes ejecutar Nodemon. Ahí dale Nodemon. Nodemon, Ya. enter. Ujú. Listo. ¿Si entendiste la razón de por qué te salió el error? No, profe. Ya. Volvámoslo a provocar. Dale cancelar. Ah, bueno, permitir, sí, Uy, permitir. permitir. Era permitir. Listo. Ahí dale control C para detener el servicio. Y dale nuevamente cd ejemplo WS. ¿Qué le doy? cd, Ejemplo. ajá, ejemplo WS. Incluso con cualquier cosa que sea diferente a lo que está ahí, ahí nomás, dale enter. Mira que te sale el mismo error. ¿Por qué razón? Tú ahora Ah, rato ya le se ha diste creado. cd ejemplo no, cd ejemplo WS le diste y en esa Ajá. carpeta donde estás no existe una carpeta ejemplo WS. Ya estás en ejemplo WS. En este caso le diste ejemplo y en esa carpeta donde estás no existe una carpeta ejemplo. ¿Listo? Ya. Es por eso, Ajá. porque estabas intentando acceder a una carpeta que no existe, porque ya estabas dentro. Ok, va, ya entendí. Listo. Vale, bien. ¿Alguien más? Nada, nadita, nada. Bueno. Listo, vuelvo a compartir mi pantalla. Listo, entonces vamos a instalar de manera global SQL CLI. ¿Por qué lo instalo de manera global y no de manera local? Porque el command line me sirve para el entorno. El ORM, como tal, ese sí me va a servir para el proyecto. Entonces aquí le digo copiar, vengo a la consola. Bueno, aquí puedo detener la ejecución del servicio. Para detener la ejecución del servicio, con control C, ahí salimos. A mí me gusta mucho limpiar la consola para que queden los comandos ahí limpiecitos. Copio, pego y ejecuto. Y ahí también me va a instalar pues ya la dependencia de manera global. Listo. Y ahora voy a instalar Sequelize, el ORM,
Pero eso sí, ese sí lo coloco dentro del proyecto, no de manera global, sino dentro del proyecto. ¿Por qué razón? Porque ese sí me interesa que esté aquí adentro. Ese sí hace parte de mi configuración, de mi backend. Entonces, por esa razón, no viene el "-g", y viene también una banderita que se llama "-save", para que se incluya, aunque automáticamente ya lo hace, pero no falta, no está de más asegurarse, para que se incluya esta dependencia dentro del package. Entonces, si voy a ver el package de mi proyecto, miren que por aquí no hay ninguna dependencia que se llame Sequelize. Y ahorita que hagamos la instalación, cuando yo le instale, al decirle "-save", le digo inclúyamelo en mis dependencias del proyecto. Entonces guardo aquí, ejecuto por acá, y en el package, bueno, cuando termine la instalación, ahí ya va a quedar incluida la biblioteca. Miren que aquí ya se incluye Sequelize. Y miren la versión que está instalada. Me incluye la versión 6, que era, ¿dónde estábamos? Que era la versión, bueno, hace un ratico miramos, ¿no? El Sequelize en qué versión estaba. Entonces me está incluyendo o me está instalando esa última versión, la más reciente. ¿Y por qué lo hace así? Porque yo le estoy diciendo aquí directamente instáleme. ¿Y a quién le estoy pidiendo el favor? Le estoy pidiendo el favor a npm. Entonces él automáticamente, con el nombre de la dependencia, va e instala la versión más estable, la última versión lanzada como versión estable de la biblioteca. Por eso está aquí esta versión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos instalada nuestra versión de aquí, nuestro Sequelize. Ahora bien, vamos a decirle que por acá, en la guía, nos instale PG y PGH Store. ¿Por qué razón? Por lo que mirábamos. Aquí está. Por lo que mirábamos, porque nosotros nos vamos a conectar con Postgres. Entonces necesitamos las dependencias para poder interactuar con Postgres. ¿Listo? Entonces voy a decirle PG, ¿dónde está la guía? Hasta aquí. npm install "-save", para que se incluya dentro de mis dependencias. PG y PGH store. Enter. Listo, ahí ya está. Ahí están, ahí están. Entonces, ya está instalada mi dependencia y ahora sí, este paso de aquí es importante, porque este elemento de aquí, al igual que el Express CLI que instalamos acá arribita, perdón, el Express Generator, lo que hace es generarme a partir de un comando todas las cosas. Este de aquí, lo que va a hacer es, a partir de un comando también, generarme todos los instrumentos y los artefactos para Sequelize. Pero para ello nosotros vamos a configurar un archivito de preferencias, que va a ser este de aquí. Apenas nosotros le digamos a Sequelize CLI que me cree, por acá abajito está el comando, le voy a decir Sequelize init, él va a interpretar este archivo con las preferencias que nosotros hayamos creado, y ahorita se las explico que están aquí abajito, para poder, digamos, configurar todo y crear todos los elementos de la manera que yo le especifique aquí. Entonces voy a decirle en la raíz del proyecto, voy al Visual Studio Code y aquí en la raíz le digo clic derecho, New File, y le pongo .sequelize erc.
¿Listo? ¿Lo podría repetir de nuevo? No Ya. alcancé a mirar. Ya, solamente creo el archivito, mira, con este nombre de aquí. Este nombre es importante que se llame así porque si lo cambiamos en algo, luego no lo reconoce. Entonces, bueno, lo voy a borrar este de aquí. Le voy a decir acá, en la parte exterior o incluso desde aquí. Le puedo decir desde aquí, nuevo archivo con este nombre. Listo, pego el nombre y ahí queda. Es un archivo plano. No me deja, me dice que necesito permisos. Dale permisos. Modifica los permisos de la carpeta, supondría. Ya, ya, ya. ¿Listos? Bueno. Pam, 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 pam. Vamos por acá por la guía. Y ahora sí. Este es el contenido que voy a crear en el archivo. Miren. Voy a copiar este. Lo copio, lo voy a pegar acá. Y aquí se los explico. Formateo. Bueno, idento, que sería. Y aquí les voy a explicar. Bueno, aquí necesito que levanten la manito las personas que ya han trabajado con el formato JSON. Por ahí está Oscar Jurado, Daniela, Lohani, Carlos, Richard, Ryan, Alejandro, Anthony. Bueno, Anthony la bajó. Supongo que se arrepintió. Manténganla ahí levantadita porque eso me da una imagen de cómo explicar esta parte también. 9 personas. Los demás no han trabajado con JSON, con el formato JSON. Bueno, más de la mitad no ha trabajado. Listo. Pueden bajar la manito los demás. Resulta que el formato JSON, e incluso este package.json, miren que tiene extensión .json. Ese formato lo que hace es representarme objetos, que JSON significa JavaScript Object Notation. Confirmémosla, pero confirmemos esa sigla, porque yo suelo ser bien desmemoriado. ¿Qué significa la sigla JSON? JavaScript Object Notation. Es decir, una anotación de objetos para JavaScript. Entonces, esa anotación de objetos me permite a mí representar justamente objetos o la información de los objetos. Tiene una estructura fundamental que se basa en muy poquitos símbolos, pero muy, muy poquitos. Para ver todo lo que representa, son muy pocos. Tiene por aquí abajito. Igual esto es un contexto muy a grosso modo, luego ustedes tienen que estudiarlo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, viene primero. Símbolo de llave que abre, llave que cierra. Símbolo de corchete, corchete que abre, corchete que cierra. Símbolo de comillas, comilla que abre, comilla que cierra. Símbolo de los dos puntos. Aquí sí no hay dos puntos que abren, dos que cierran, no solamente dos puntos. Y el símbolo de la coma. Con esto se hace todo. Conceptos importantes de aquí. Las llaves me sirven para representar un objeto y los corchetes me sirven para representar arreglos de objetos, conjuntos de objetos. Las comillas me sirven para representar las llaves de los atributos, los nombres de los atributos y también valores que sean de tipo cadena de texto. Los dos puntos me sirven para separar entre la llave y el valor, es decir, el nombre del atributo y el valor del atributo. Y la coma
Uy, puse punto y coma. Está mal esto. Borré todo. Y la coma me sirve para separar atributos u objetos. ¿Listo? Entonces, con la coma yo separo atributos u objetos. Miremos un ejemplo aquí, en este mismo package.json. Aquí abro con llaves y cierro con llaves acá, lo que indica que esto es un objeto. Todo esto, todo esto, todo esto es un objeto. ¿Listo? Este objeto, como su nombre lo dice y como la teoría de la programación orientada a objetos nos ha hecho comprender, tiene unos atributos. En este caso, tiene el atributo name. Miren que aquí, con comillas, yo digo, este es el atributo y el nombre del atributo. Y separo con 2 puntos el atributo del valor que le voy a dar al atributo. En este caso, el nombre tiene valor, ejemplo WS. Y como necesito colocar otro atributo, pues lo separo con coma y aquí abajito vengo con el otro atributo. Lo separo con coma y aquí abajito vengo con el otro atributo. Separo con coma y así sucesivamente. Un atributo, como este de aquí, miren, puede ser también o puede tener como valor un objeto. Entonces, dentro de este atributo tengo un objeto. Incluso dentro de un atributo puedo tener un array de objetos. Aquí no tengo arrays. No veo así rápidamente arrays. Bueno, este archivito package.log.json se genera cuando uno hace la instalación de las dependencias, ¿no? No tengo arrays. Pero bueno, en el caminito nos vamos entrando un poquito más. Ahora, más tardecito, quiero que ustedes, sobre todo las personas que no han trabajado con JSON, le echen una revisadita a algún video tutorial. Incluso yo en un ratico me busco uno, algún video tutorial que les permita a ustedes entender esta notación, porque sí es fundamental entenderla y es bien facilito. Al principio uno se asusta, pero es bien facilito comprenderla. ¿En qué estaba? Ya. Aquí, en el Sequelize SRC. Entonces, aquí estoy configurando, miren, estoy exportando un objeto JSON, que es un conjunto de propiedades. Entonces, lo que le estoy diciendo es que cuando se ejecute el comando sequelize init, va a decir la configuración o todos los archivos de configuración van a estar en una carpeta que va a estar a partir de aquí, miren, punto slash. Está aquí el archivo sequelize srs. Punto slash sería aquí, punto slash en esta misma carpeta. Aquí se va a crear una carpeta que se llama config. Y ahí dentro la configuración va a estar guardada en un archivo que se va a llamar config.json. Es decir, vamos a tener la notación JSON. Ustedes por eso tienen que estudiar muy bien esa notación y entender. Luego vamos a tener la carpeta donde van a estar configurados los modelos. ¿Qué son los modelos? Los modelos son estos elementos de aquí, los que van a servirme como Data Access Object. ¿Listo? Esos son los modelos que me sirven a mí para representar los atributos de estas tablas de la base de datos, que los voy a utilizar después con los DAO. Entonces configuro que los modelos se van a guardar en una carpetica ./models. Luego voy a tener una carpetica seeders path para configurar también. Estos son usualmente cuando uno trabaja con migraciones, ¿no? Eso se denomina model first. Bueno, ¿qué es eso de model first? Un concepto que puede venirles bien en algún momento. Resulta que así como nosotros tenemos dividido esto de aquí, ¿cierto? Así como se divide la base de datos de las clases del software, podemos tener también formas de trabajo. Puede que yo diga, no, primero modelo la base de datos, como lo vamos a hacer nosotros ahora, o primero modelo estas entidades, estas clases. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de usar ORMs también? Si yo parto desde aquí, entonces hay herramientas que me permiten generar estos modelos. Pero si yo parto desde acá, el ORM se va a encargar de hacerme las tablas acá en la base de datos. Él solito se encarga a través de un término que se llama migrations. ¿Listo? Entonces yo migro los modelos que tenga definidos
Y esos modelos que yo tengo definidos se crean en la base de datos como tablas con los atributos, las llaves, todo lo que yo haya definido. Entonces, eso también es muy importante que lo conozcamos. En este caso, pues hacemos la configuración completa, ¿no? Para poder soportar los dos casos. Y quedaría así mi archivito Sequalize SERC. Sequalize ERC, perdón. Aquí ya están todas las características de configuración que voy a establecer para que cuando lance la construcción de mi archivo, pues quede ahí todo en orden. Entonces volvemos a la guía. Y ahora sí viene el comando tenebroso, que es sequalize init. Este sequalize init va a tomar el archivo sequalize SRS y me va a construir todos estos elementos. Miremos a ver. Lo copio, voy a la consola, lo pego, enter, ejecuto. Y miren que me informa. Sequalize CLI, es decir, la biblioteca que importamos hace un rato, va a crear o creó config, la carpeta config y el archivo config.json. De manera satisfactoria también los modelos, las migraciones y los seeders. ¿Listo? Entonces, ahí está creado esto. A ver, miremoslo, miremos en nuestro proyecto. Efectivamente, ya tenemos más carpetas. Tenemos config, y aquí está el archivo config. Tenemos migrations, tenemos models, y aquí hay un index.js. Tenemos seeders. Y ya, eso es todo lo que nos creó. Cosas importantes con las que vamos a trabajar nosotros es con la configuración y con los modelos. Primero que todo, miremos la configuración. Entonces, aquí es fundamental que conozcamos cómo está la instancia de nuestro motor de base de datos. Porque aquí en la configuración nosotros vamos a establecer, miren que ahí está, ¿no? Username, password, database, host, es decir, la cadena de conexión a la base de datos. Y también hay otro que dice dialect, ¿listo? Que me dice el lenguaje o el dialecto o el SQL con el cual va a trabajar, el motor con el que va a trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar con Postgres. Entonces este MySQL como que no nos cuadra. Y además tiene, miren, los tres entornos que son sugeridos, ¿no? Development, es decir, desarrollo, test para pruebas y production para producción. Por ahora vamos a configurarlo todo igual. En mi caso me toca agregar un parámetro, un atributo más. Esto es un archivo JSON o un objeto JSON. Entonces tiene tres atributos, cada atributo tiene un objeto dentro con varios atributos. Entonces a mí me va a tocar agregar un parámetro más. ¿Por qué? Porque en mi base de datos, voy a abrir de una vez el pgadmin porque tengo que crear la base de datos. Bueno, aquí yo coloco mi contraseña. Voy a trabajar con Postgres 15. Listo. Acá, para mi conexión a la base de datos, bueno, incluso la voy a crear de una vez. Le voy a colocar EJ o ejemplo. Listo. Ahí la dejo creadita. Y para conectarme a mi base de datos, en mi caso, como tengo dos instancias de Postgres, tengo la 9.6 y la 15, esta segunda instancia yo le cambié el puerto de ejecución. La tengo con el 5433. Entonces ese parámetro o ese atributo también se lo voy a agregar aquí. Le voy a decir port 5433. Y eso en todo. En mi caso. Ustedes ya pues le echan un ojito si tienen dos instancias o incluso si tienen una sola instancia pero por un puerto diferente de Postgres, pues también deberían agregar este puerto. Y en el dialecto pues ahorita configuramos. Ahorita configuramos el resto. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Funcionó? Profe, Sí. ahorita nos va a mandar a los grupos. Eh, pues quería acabar como de configurar esta parte para irnos a la sopa. Ok, vale. Para irnos a las 8:30 a la sopa. Ya nos falta poquito. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas?
para que me ayude con unas cositas. Pero ahora, profe, en los grupos, ahora que hablamos de la sopa. Listo, listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, acá en la guía, miren que lo que debemos configurar es el nombre de usuario, la contraseña, la base de datos, la, el host y el dialecto, que en este caso el dialecto es Postgres. Truco de Visual Studio Code, que espero la mayoría lo conozcan, pues ya no es tan truco, pero de pronto para quien no lo conozca puede ser útil. Yo puedo habilitar un multicursor para ir cambiando todo. Entonces aquí selecciono con doble clic, me queda marcada toda la palabrita, todo el atributo y le digo con control D, miren que se me va habilitando el multicursor en los demás. En este caso yo voy a colocar todas las cadenas de conexión iguales para que no me genere ningún error, porque si yo configuro una cadena de conexión que no exista, me va a generar un error de que no pudo conectarse. Entonces voy a configurar todas las cadenas de conexión en en el mismo servidor. Aquí entonces voy a cambiar el username, es Postgres en mi caso. El password es 1234. Sí, creo que es 1234. Ajá. La base de datos, en mi caso es ejemplo. Yo como soy torpe de dedos, entonces vengo y la copio de acá. Ahí. Listo. El host lo dejo. 127.0.0.1. Recuerden que indica localhost. El dialecto en todos los casos. Entonces, pin, le digo Postgres. Y el puerto, listo, ahí lo dejo. 5433. Esa es la configuración que yo he hecho para mi motor. Listo. Y ahora, bueno, este 14 dejémoslo para después de la sopita. Probemos. Probemos a ver si el proyecto se ejecuta bien ahí. Entonces, para probar le digo no demon. Y ahí miren que ya me sale esto en verde, me indica que ya, que quedó bien, que no me falta nada extraño por configurar. En un ratico consumimos el resto de cosas. A ver, vamos a las salitas de grupo y miramos pues que a todos les haya marchado bien hasta aquí, hasta el punto 12+1, para que no me hagan bullying. A ver, entonces abramos las salitas, en unos 5 minuticos creo que alcanzamos a revisar. Entonces vamos a Breakpoint Rooms, Open Rooms, listo. Brian, no sé a qué grupo perteneces. Al 6. Recuerda colocar en tu nombre la inicial del grupo. Así no me pierdo. Lo mismo, Dubán.
¿Cómo les fue? ¿Todo funcionó? Profe, una Diga, pregunta, disculpe. profe. Cuéntenme. ¿Qué puerto fue el que usted utilizó? Yo utilicé el 5433, pero depende de cómo esté instalado su motor de base de datos. Ah, ¿Listo? ¿Todo les funcionó muy bien? ¿Quedó correcto? ¿Funcionó el proyecto hasta aquí? Sí, profe. Buenísimo. Listo, a ver, me voy entonces a otra sala. Sí. Bueno, ¿Todo en orden? vamos a ver. Vamos a- Profe, teníamos una preguntita. Sí. Pues, bueno, aquí yo creé la base de datos y ya la, digamos, password, ¿no? Entonces hice la prueba como que cambiándole el password aquí en el config, el archivo config, pero Ujú. pues no me da error. Entonces le iba a preguntar pues que si cómo se hace la conexión o si se puede probar como esa conexión a la base de datos. Ah, ya. Esa conexión, mejor dicho, hasta ahorita la prueba la hicimos con que no haya de pronto ningún error de sintaxis ni nada. Pero la conexión a la base de datos la probamos cuando ya implementemos un modelo y un DAO y un controlador. En un rato la vamos a probar. Porque ahí pues lanzamos la consulta y nos damos cuenta. Ahorita no la estamos utilizando en último. Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Pero funcionó bien. Hasta ahí les permitió arrancar el proyecto sin problema, ¿sí? Sí, está bien, profe. Sí, de mi parte sí. Listo. Juan Esteban Yanguatín. Sí, profe. Ahí voy. Bueno, listo. Voy a la sala 3. Llegó el Hijo profe. de puchicas, apenas instalando Profe, Postgres. hola. ¿Cómo les fue? ¿Sí funcionó el proyecto hasta ahí? Hasta ahí el profe. ¿Me escuchan? Profe, Sí, profe, lo vimos. ¿me escuchan? Yo a Eric sí escucho, pero creo que Eric no nos alcanza a escuchar muy bien. Hola. ¿O será que tiene bajito el volumen? Porque no parece que tuviera líos de internet. Bueno, No, ¿les sí, estamos funcionó? hablando. Profe, yo tengo problemas, ¿verdad? Yo llegué como hasta el punto 6, creo, 5. ¿Y qué te pasó? No vi avance, profe. O sea, le instalaba los comandos y no sé si lo estaba haciendo bien, profe. A ver, muéstrame, pero Profe, muéstrame algo. ¿qué Uf. espera? ¿Nos puede ayudar con la instalación del Postgre para seguir? Eh, pues sí, es una instalación normalita, ¿vale? Le das siguiente y queda. Ujú. A ver, César, ¿qué fue lo que sucedió? Ya aquí soy. Creo que fue hasta aquí que fue que llegamos. Ahorita no, ya Que vamos usted nos más mandó abajo. a los grupos. Ah, hace un rato sí, hasta el 4 fue. Hasta aquí. Ah, no, espérame. Hasta el 7, hasta el 6. Ajá, después del npm install, ahí ya. Pero yo vi, profe, que usted estaba trabajando en un archivo acá un archivo Sequelize. Yo lo Sí. creé, profe. Ajá, entonces anda Porque, más abajo en la guía. ¿ah? Anda más abajito en la guía. No, pero para saber si los anteriores comandos están bien. Parece que sí, pues ahí en lo que veo, sí, está en los modules. Ese archivo SQLize está mal creado, debería estar en la raíz del proyecto. Profe, en el Postgre me pide que seleccione una categoría. Ya, ahí quedó bien, César. Ahí quedó. Sí. Ujú. Listo, y de ahí sigues Entonces, viendo la guía. Profe, Sí, ahí sí me escuchan, ¿verdad?
¿Quién me habla? Eric, profe. Vamos, Eric, sí, ahí te escucho. Ahí Profe, siguen ¿qué le los digo? pasos, César, de pronto. ¿Cómo, profe? Ahí siguen los pasos hasta, ahorita vamos hasta el paso, hasta el 12 más 1, hasta el paso 13 vamos. ¿Listo? Ahí ya vas haciendo cada Profe, una de las cosas. Dime, Eric. era para, es que como a mí se me había olvidado instalar el Postgres, Ujú, ya tenía el instalador ahí, pero se me había olvidado instalarlo. ya. ¿Y cuál es de estos, Baja, de estos de que están aquí? baja un poquito. Ahí selecciona pues yo instalé el Postgres 15, marca el 15 si quieres. Este, Ajá. solo Y ese. miremos si está el pgadmin también. Sube un poquito. No, luego toca instalarlo por aparte entonces. Listo, ahí dale siguiente. Siguiente. Ahí sí, siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, voy al otro grupo. Ya nos vemos. ¿Cómo les fue? Hola, ¿Funciona profe, ¿cómo está? todo de maravilla? Profe. Sí, profe, yo nomás estaba instalando que me faltaba instalar el pgadmin y Postgres. En eso estoy. Listo. Listo, ahí cuando acabes esa instalación, Igualmente yo, profe. eso, cuando acaben esa instalación, entonces ya hacen el resto de la guía hasta llegar al punto en el que vamos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, voy al Al 5. en nano solo aparecen las letras verdes nomás, profe. Bueno, funcionó todo, hasta ahí no hubo ningún conflicto. En mi caso no, profe. Todo está bien. En mi Bien. caso también, profe, todo funcionando. David Ceballos. Sí, profe, pues por mi parte estoy instalando todavía el pgadmin. Qué desjuicio, qué desjuicio. Sí, me había olvidado de eso. Y Oscar Jurado. Sí, profe, creo que no me escuchó. Sí, todo bien hasta ahora. Ah, ya, listo. Voy al 6 entonces. Vale. Mi grupo favorito. ¿Cómo les fue? ¿Todo en orden? Pues, profe, yo todo está bien, no tengo ningún inconveniente. Compañeros, ustedes, No, porque a mí tampoco hay ningún problema. Listo, entonces vamos a la En mí principal. sí hay un problemita. No tenía Postgre, pero no, o sea, la instalación todo bien. Ah, listo. Listo, vamos a la sala principal. Bueno. Bueno, por ahí vi que la mayoría se habían olvidado, no la mayoría, pero sí algunos de ustedes se habían olvidado de hacer la tareita de instalar los programillas.
Entonces, ahí los invito a que mientras la sopa se enfría vayan haciendo la instalación. ¿Listo? Vamos al descanso. Yo de pronto me demoro unos 10 minutillos más porque estoy en la oficina y salgo para la casa. Entonces, mientras tomo la sopita y organizo todo, de pronto me demoro unos 10 minutitos más. Entonces, mirémonos a las 9. ¿Listo? Para retomar y terminar esta primera parte. ¿Listo? Listo, profe, ok. Disculpe. Listo, profe, no hay ningún problema. Ningún problema. Listo, profe. Listo. Ya nos vemos. Voy a finalizar la llamada porque como me voy, entonces tengo que apagar el compu. Ah, listo, profe.